Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a les entrevistes, a vostra participació. I anem a començar ja amb el divendres de tertúlia, presentant-vos a la gent que tenim per ací. Tenim a Antonio Pérez Collado, company de la CGT i de l'Ateneu Llibertari al Margen. Bon dia, Antonio. Hola, buenos días. ¿Puedo decir algo? Bon dia. Versus Ésser Humà Bàsic, bon dia. Hola, bon dia a tots. Bon dia. I Robi Bertassi, des de Rusafa Ràdio. Bon dia, Robi. Hola, buenos días, compañeros. Buen día. Desde Rusafa Radio y artista, porque lo vemos por ahí que no para. Sí, haciendo sus bolos. Muy bien. ¿En qué estás liado ahora, Robi? Bueno, ahora, digamos, estamos preparando un disco libro con mi compañero, que ya se está haciendo largo, así que espero que para abril, mayo ya lo podamos tener y espero que podamos tenerlo y sacarlo. En eso estamos. Antonio ya nos ha visto, Antonio ya lo hemos castigado. Sí, yo doy fe, vamos. Yo enseguida no sé bailar los tangos, eso, pero a mí me encantó su arte. Pues estaremos atentos y cuando salga tendréis que pasar por aquí, Robi. Claro, será un placer, Muy bien. Pues anem a començar, si voleu, la tertúlia. Anem a començar amb els temes que tenim per ací i del que no està parlant ningú. La guerra interna del Partit Popular. La guerra interna, he ficat jo, tapa altre cas de corrupció. Es parla del cas de corrupció o parlem de la guerra interna del Partit Popular? Parlem d'Ayuso contra Casado, de Casado contra Ayuso. No sé. Robi, como ha estado mucho tiempo escaqueado, le vamos a dejar que empiece. Bueno, faltaba... Por lo menos, digamos, se ha puesto, después de lo que ha pasado en Castilla y León, se ha puesto entretenido el panorama. No esperábamos otra cosa, ¿no?, de este conflicto del Partido Popular y bueno, y evidentemente la lucha entre ellos se ha tornado, digamos, totalmente fratricida. Es decir, es increíble cómo son capaces de sacarse los trapos sucios, cómo pueden recurrir a cualquier elemento para ir hegemonizando cada uno de ellos el control sobre el partido. Y bueno, y a raíz de eso se develan actos de corrupción como este, en el cual estaría implicada Ayuso y también y a través de su hermano, ¿no? Y después también el tema de Vox, que se frota las manos. Esto tiene unas consecuencias que acerca cada vez más a ese sorpaso, que finalmente ese sorpaso va a venir por la derecha y no por la izquierda, como en una época había esperanzas. Y bueno, ¿qué se puede decir de todo esto? Vamos a ver cómo sigue este culebrón. Es lamentable. Además, se agarra en un momento en que, todo hay que decirlo, bastante desmovilización, donde la izquierda viene a tener resultados no muy buenos como los que ha habido en Castilla y León, donde hay muchas incertidumbres con respecto a posibles nuevas propuestas, la gente que está apostando, por ejemplo, por lo de Yolanda Díaz, etcétera, etcétera. Un panorama complicado, digamos, complicado. Versus, ¿tú t'has tret bitllet per anar a Génova 13? Yo ya vivo allí. Hace unos meses ya me lo vi venir. Digo, estos lo tienen claro que van a desmontar el chiringuito, pues habrá que ocuparlo, el sitio. De repente es como que, sorpresa, hay corrupción en el Partido Popular. Han metido la mano en la caja. Están gastando el dinero de los españoles en espionaje. ¡Wow! Esto nos ha pillado a pie cambiado a todos. ¡Qué increíble! O sea, a mí lo que me sorprende, lo que me vuelve loco es el posicionamiento de los medios fascistas, de los medios de comunicación, no fascistas, sino todos en general, por una causa u otra. Haciendo así un poco de resumen sobre lo que he estado viendo, hay claramente todos los que viven de la mamandurria de la Comunidad de Madrid, evidentemente se han posicionado ahí,
Y luego, pues al aparato del partido de Casado, como están viendo que se hunde, pues le ha quedado así de soslayo, pues solo un periódico. En este caso, pues lo mencionaré, el ABC. Todos los demás están ahí a tope ojo, el caso de espionaje. Como si esto no fuera una cosa que normalmente ocurre pues en todos los ámbitos de la vida. O sea, no sé, todo el mundo se está escudriñando, ¿no? Aquí lo feo es que, bueno, pues ha sido gastando dinero público, pero bueno, la Kitchen también ocurrió esto. Aquí lo que se ha armado, pues es el típico, bueno, pues una lucha en la cual, pues tenemos a los 4 jinetes del apocalipsis, por un lado, que son el señor que veía armas de destrucción masivas por doquier, la señora que tenía charcas de batracios por todos los lugares y que le aparecían raras en todos los sitios, un señor que, bueno, se le conoce sobre todo por golpear su coche contra otros coches en un estado de ebriedad tremendo, que es ahora en la mano derecha, de una señora, que es la de la Comunidad de Madrid, que para mí no encuentro ya hoy en día palabras para describir a semejante personaje. Pero claro, esto es lo que están viendo, es que se les escapa el chollo. Y como se les escape mucho el chollo, mira por dónde puede ocurrir que salte todo por los aires. Y se vea un pastelazo gigantesco, que es la grandísima trama que lleva de por detrás escondiendo el Partido Popular desde su fundación. Ya nos estamos olvidando de Naseiro, que ese además era aquí de Valencia, bueno, pues de Zaplana, en fin, es que es innumerable. Aquí lo que pasa es que tenemos el problema de dónde se centraliza el foco y quién gana la batalla mediática. Todo lo demás van a ser todo irrelevancias porque desde luego la izquierda no se va a atrever a meterse donde tendría que meterse, que es a empezar a ir ya pero bueno, sistemáticamente a los juzgados a empezar a denunciar todos los casos de corrupción. Es algo inaudito, que mucho sacarlo ahí en el Parlamento, la diputada de esta tan Mónica, tan destacada, pero no se les ve que se vayan ahí al juzgado y una detrás de la otra todas estas barbaridades. Para que se sepa la magnitud de esta última barbaridad, los madrileños han pagado las mascarillas a 6 euros. Esas que les regalaban. Y estaba preparado que pagaran a 40 euros el bote de hidroalcohol. Lo que pasa es que eso no ha fraguado todavía. Pero el Celdán pasó de costar 80 a 170 millones de euros. Es decir, si esto no ha sido claro desde el principio, yo no sé por qué ahora estamos con sorpresa. A mí me sigue pareciendo inaudito la sorpresa. Y que tengamos además la agenda de medios que es la que conduce nuestro pensamiento. Por seguir un poco en el tema, pero con otro asunto, resulta que hay un fondo australiano, para que veamos cómo nos están desviando la atención. Hay un fondo australiano que se quiere hacer con parte de gas natural, lo que es Naturi ahora, la tercera pata, con lo cual se quedarían con la influencia sobre el gasoducto de Argelia. Fijaos la importancia de esto, ¿no? Esto no está saliendo en ningún medio de comunicación. Que me diga alguien si ha conocido este asunto, qué es lo que se está gestando y lo que el gobierno está intentando, o bueno, parece ser que una parte está abogando por el libre mercado y la otra está diciendo que no, que hay que controlar porque es un sector estratégico y como los australianos se hagan con eso, bueno, pues va a ser una risa total el tema este de Ucrania y Rusia, ¿vale? Es decir, los subterfugios que realmente mueven los grandes asuntos no salen a la palestra, o sea, no se nos indican ni se nos refieren siquiera. Y estamos aquí entretenidos con chorradas que ni siquiera nadie se atreve a poner de verdad encima de la mesa y que además resultarán en un gallinero que no llevará a ninguna parte porque aquí la justicia brilla por su ausencia en este país y hay motivos de sobra para certificar esto, con lo cual pues agua de borrajas y otro ratito de entretenimiento, a ver cuándo tomamos de verdad cartas en el asunto. Molt bé. Antonio. Bueno, pues el caso este del PP es uno más, ¿no? Que llega ahora por vete tú a saber qué intereses, ¿no?
porque ya tuvimos aquella de que le habían cogido creo que llevándose sin querer unas cremas y tal. Creo que se parece que las acerca imágenes Congreso tenían ya del unos cuantos Partido meses. Popular, Antonio. Digo, ¿Eh? que creo que se acerca Congreso del Partido Popular. Bueno, sí, se acerca. Ya lo están pidiendo, ya lo ha recordado otra vez. Que yo estoy pidiendo el Congreso, que yo quiero que se haga. Y claro, ahí se han sacado las navajas y tiene muy poca habilidad el PP para solucionar sus crisis, ¿no? Son verdaderas guerras abiertas en los medios y tal. Los del PP no, los del PSOE son más elegantes porque también han tenido sus cosillas, ¿no? Recordemos Ogal, recordemos cómo se tema que pasó con Susana, luego a Pedro cuando lo querían echar y luego él ganó y silenció a todos los varones regionales a los que quiso. Cómo ahora ha desaparecido Ábalos de repente, ¿no? No se sabe nada de ese pobre hombre. En fin, que lo hacen con más discreción. Pero estos enseguida se van a los medios, no pueden evitarlo y se despellejan. Y claro, igual alguien piensa que estos son votos para el PSOE o para la izquierda, en absoluto. Esto a quien beneficia es a Vox, ¿no? Que se está frotando las manos y que sin comerlo ni beberlo se está viendo reforzado por las peleas del PP y por la falta de una derecha, suponiendo que exista una derecha civilizada, que en otros países parece que sí la hay, que sabe gestionar y que, al fin y al cabo, pues son partidos de orden también. Aquí ya solo nos queda el PNV, porque ha desaparecido Convergencia y el PP no acaba de consolidarse, porque además ya partía que era el heredero del franquismo. Lo montaron Alianza Popular ministros que venían del franquismo. Es decir, aquí nunca ha habido una derecha o centro derecha, digamos, pues democrática y de orden y tal. Y luego discutiríamos si sus intereses responden directamente a los de la banca y todo eso, pero bueno, por lo menos que sepa gestionar y que no sea un nido de corruptos y de arribistas y de gente que no tiene absolutamente idea de política ni de nada. Simplemente van allá a forrarse y claro, al ir a forrarse, pues entonces no tienen problemas pues con lo que ha pasado con las viviendas de Madrid, que se vendieron a los grupos de inversión, estos especuladores, o muchísimos casos, la Gürtel y tantísimos otros, de gente que incluso confesaba públicamente que estaba ahí para forrarse, ¿no? Y así lo han dicho varios cargos. Y ahora en esto pues ha pasado lo mismo, con esto de las mascarillas, que parece que se hizo en muchos otros sitios. Había una competencia por ver quién traía el primer avión con mascarillas, no se miraron precios, ni se miraron intermediarios, se compraban mascarillas que ya estaban comprometidas con otros países, en fin, hubo ahí una lucha por ver quién lo hacía mejor y quién las traía antes, ¿no? Para tapar un poco la falta de previsión de que un país que está en el mundo desarrollado no tuviera mascarillas y aquí no haya fábricas para hacer todo lo que necesitábamos, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que la comisión ha sido desmesurada, ¿no? Estábamos acostumbrados a las comisiones del 3%, pero es que se ha llevado el 21 o el 22% del importe de la factura de las mascarillas. Y parece que no ha hecho mucho, más que hablar con un empresario que encima se conocían desde niños, ¿no? Que total tampoco ha sido una negociación muy dura. Es decir, es una forma de donar dinero y a lo grande y además pensando que eso no se va a saber o que da lo mismo o que ellos hacen lo que quieren, es decir, una impunidad total. Claro, ahora pues esto lo han aprovechado los del otro bando del PP, el de Casado, y lo han sacado y han dicho, pues ahora te vas a enterar, ¿no? Y claro, ahí surge también que se vincula con las dificultades que tienen para formar gobierno en Castilla y León, que ahora lo tenemos en el punto siguiente, ¿no? Esto al PP lo deja destrozado de cara a nuevas elecciones, porque claro, Andalucía las tiene muy pronto, aunque no se hagan anticipadas, pero está muy pronto. Ahí está también el de Galicia que dice, yo no quiero saber nada, lo estáis haciendo fatal, claro, porque él allí es el amo absoluto, pero lo que pasa en Madrid pues también le repercute, ¿no? Es decir, que ahí son todos contra todos y yo no sé quién va a salir ganando. Desde luego, la idea de democracia o de la política parlamentaria y eso pues está saliendo dañadísima, ¿no? Y la gente pues claro, se lo toma ya como una cosa que no tiene remedio, que tiene que ser así. Y yo creo, desde luego, que esto va a ser un escándalo absoluto, ¿no? Yo no sé quién va a ganar, pero desde luego puede que pierdan todos los frentes, ¿no? Que todos los que están ahí peleando van a salir perjudicados. Y yo no sé si el Partido Popular va a desaparecer, como dicen que este es el principio del hundimiento, que se desintegra. No lo sé, es un partido que tiene muchos recursos, que tiene mucho dinero, que hay muchos intereses, pero claro, el nivel de descrédito que está alcanzando es ya muy importante, ¿no? Igual hay gente que se atreve y saca otras siglas, ¿no? Para ver si aglutina por fin a todo centro derecha y evita que se lo lleve todo
Abascal, que sería una desgracia también. Más Vamos, PP. que la cosa está bastante jodida, ¿eh? Van a sacar más PP. Robbie. No, simplemente recordar que cuando este señor hacía negocios y cobraba esa comisión, o utilizaba un testaferro, porque eso tampoco se sabe, si realmente ese otro empresario no era el mismo, ¿no? Es decir, en ese momento se morían los abuelos, no nos aceptaban en los hospitales, se vivía una crisis sanitaria terrible, y en ese contexto esta gente estaba haciendo estos negocios y estaba ejerciendo la corrupción mientras morían nuestros abuelos. Simplemente para que veamos la catadura moral de esta gente. Versus, ¿vols afegir algo? Bueno, es gravísimo, además, lo que acaba de recalcar Robbie. Pero bueno, escrúpulo en cualquier situación. No sé si nos acordamos también de los afectados por la hepatitis C, aquel tema de las vacunas, que el no sé qué, no me acuerdo cómo se llamaba. Tampoco hubo una atención adecuada. Pero es que nos ha pasado por delante de las narices tanta porquería y tanta basura fundamentada en una democracia de muy baja calidad que, bueno, pues lo desagradable de todo esto es que quienes tenían que haberse quedado con el discurso limpio, ético y tal, pues no lo han conseguido, no han sido capaces. Entonces, claro, la deriva hacia la ultraderecha es evidente. Tampoco hay que volverse locos, ¿no? Y decir, no, mira, pues nos va. No, porque, en fin, que se queden solos, pues casi sería mejor, ¿no? Que no haya ahí una especie de subterfugio, porque toda la derecha en fin, tenemos en España por lo menos es pues una herencia del franquismo clara y directa. Y de hecho, bueno, pues si te pones a contar, todos los fundadores, las primeras cortes ya estuvieron formadas por 100 y pico diputados que venían de las cortes franquistas, es decir, esto no ha variado nunca. Lo que tiene que quedarse claro, que se aclararía bien el panorama y yo creo que se agradecería, es que, bueno, pues que se quedara solamente el partido ultrafascista de estos descerebrados que están avanzando tanto, y entonces sí que se podría discernir bien cuál es el panorama realmente político en este país, y a ver si de una vez pues se podría aclarar la otra parte, ¿no? A ver qué realmente quiere. Pero lo que creo yo es que ahí se le vería mucho más el culo al PSOE. Este sería el asunto. Y claro, seguiríamos viviendo una deriva de derechas continuada, ¿no? No sé yo hasta dónde, porque claro, aquí ahora mismo se está hablando de colaborar el PSOE bueno, pues en salvar del naufragio al Partido Popular, claro. Entonces, no sé yo cuál es la verdadera, dónde nos encamina una visión de izquierdas, dónde se encamina, perdón, una visión de izquierdas en este país. Es que esto posiblemente eh, o embadurna totalmente y deja el panorama destrozado y ya no vamos a ser capaces de discernir nada, o lo que se aclare puede ser que deje en su posición prácticamente a cada uno. Y entonces pueden verse las caras bien a la gente. No sé, puede ser esclarecedor, pero vamos, lo que sí que está claro y clarísimo es que esto es lo que se ha sembrado de corrupción durante muchos, muchos, muchos años, que no hemos sido capaces de erradicar, sino que además lo hemos fomentado y lo hemos apoyado. Con lo cual no sé cuál es la expectativa. Antonio, Versus veo que va entrando ya también en el tema de Castilla y León y del... No sé si quieres decir algo, Antonio. Sí, por seguir con el tema, ¿no? Aunque no deberíamos agotar el programa con esto, porque ya están el resto de emisoras y de cadenas de televisión todo el día dando la paliza, ¿no? Ya ha pasado la pandemia o ya no les interesa hablar de ella, pues ahora siempre hay algún asunto que nos llene y que nos dé pie luego a la barra del bar o a la cola del autobús y todo eso. Bueno, pues lo que pasa con el PP, como comentábamos antes, es que
que no solamente es el heredero del franquismo, sino que una vez desaparecen las vacas sagradas, aquellos 7 grandes que venían del régimen y montan el partido, es decir, se renueva y sale gente joven que no ha conocido esa época, pero que resulta que salen más franquistas que sus abuelos, ¿no? Que los que lo montaron. El García Egea, el propio Casado, la Ayuso, es decir, gente que te quita nombres a calles, que quiere eliminar pues leyes que son un poco de progreso, no que sean revolucionarias, ni mucho menos, sino cualquier cosa ya les resulta sospechosa y lo anulan, ¿no? Como esta ley que han puesto en Alicante para multar la mendicidad. La mendicidad existe porque no tenéis servicios sociales y porque no queréis gastar dinero en las clases más necesitadas. Y lo que comentaba Robbie, efectivamente. Es decir, estamos hablando de que se ha dilapidado ahí cientos de miles de euros en darle una comisión a un tipo que no ha hecho nada. Aparte, se han comprado las mascarillas más caras que había. Se han hecho hospitales para presumir de inauguración. Se han hecho un despilfarro absoluto y, sin embargo, luego hay gente que está muriendo porque no hay atención sanitaria, porque no se le atiende porque no tiene papeles y cosas así, como ese pobre inmigrante que ha muerto aquí en Valencia, ¿no? Sin atención. Hoy está habiendo un desahucio en Carabanchel, es decir, gente que pierde la casa, que a lo mejor lo único que se le podía ofrecer pues es una ayuda o buscarle viviendas sociales, este tipo de necesidades que hay que cubrir, porque estamos en un régimen absolutamente capitalista y desenfrenado, donde se han publicado los últimos datos que la vivienda está a unos precios que es imposible, incluso aunque sea un trabajador que tiene un empleo fijo y que tiene un sueldo mediano, no puede aspirar a comprarse una vivienda en Madrid o en Barcelona o en ningún sitio, ¿no? A lo máximo que puede ya es el alquiler. Y hay gente que solo puede aspirar a compartir un piso. Y gente que ya no puede aspirar ni siquiera a eso y que vive en la calle o vive en una nave abandonada. Y claro, luego ves cómo vive esta gente, cómo funden miles y millones de euros, y es que da vergüenza, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que soportemos eso, ¿no? Y que esa gente sea la que se refleja a la sociedad o a la que se quiere imitar, esos personajes públicos, ¿no? Y de luego es deplorable. Por tanto, pues a mí me parece, pues eso, un espectáculo denigrante el que estamos asistiendo. Y de ahí, pues, esperar que, no lo sé, tampoco hay mucha confianza en que este caso vaya a suponer un punto y final, mejorar un poco la conciencia de la gente o exigirles más a sus representantes, los que tienen todavía la costumbre de votar y todo eso. Es decir, no se puede confiar en estos elementos porque han demostrado que son unos corruptos que no tienen ni idea de lo que tienen que saber y que encima presumen de que son los más listos y los que tienen que gobernar porque los demás no sabemos organizarnos. Así que yo creo que es una lección ejemplar que vamos a recibir gracias a este caso y a otros que todavía están saliendo por ahí, porque hay muchísimos que todavía están en los juzgados y que aún falta saber hasta dónde ha llegado, a qué profundidad tiene toda esa corrupción que está todavía juzgándose, aparte de la que ya han dicho que ha caducado o que es imposible determinar responsabilidades. Pero vamos, desde la Gürtel, el caso de Bankia, es decir, estamos permanentemente sorprendiéndonos, o no nos podemos sorprender porque nos hemos acostumbrado, pero indignándonos con la corrupción de la gente que tendría que ser ejemplar, porque están ahí para prestar un servicio público, ¿no? Y para servir a los ciudadanos, o por lo menos eso dicen en campaña. Así que esto es un espectáculo denigrante. Robbie, no sé si quieres añadir algo más de este punto o entramos a hablar de Castilla y León y de ese debate también de si el famoso cordón sanitario a Vox es una herramienta útil o no es útil, o es válida o no es válida. Robbie. Yo creo que con respecto a este punto más o menos está todo claro. Vamos a ver cómo avanza el culebrón y simplemente es un hecho más de corrupción. Lo que pasa es que ahora lo utilizan entre ellos para sacarse entre ellos para la pelea esta que están teniendo. Y vamos a ver en qué acaba todo esto. Y con respecto al cordón sanitario, yo tengo mis dudas con respecto a si a nosotros nos debe preocupar o no ese cordón sanitario. Porque al fin y al cabo, digamos, si la derecha va tomando esas decisiones, no comparto con Versus, digamos,
el hecho de que por ahí cuanto peor mejor, ¿no? Que si desapareciera el PP y fuera todo Vox, mejor, ¿no? Eso no lo comparto. Pero sí, digamos, el hecho de tirarle un salvavidas al Partido Popular para que no se retrate, sí, no le veo, no veo que eso sea especialmente útil. Aparte porque aquí es como que la propia evolución de Vox ha roto de entrada con ese cordón sanitario. Porque en Francia el proceso de los fascistas fue mucho más lento, fue mucho más despacio. Tuvo que ver, en cambio aquí fue una explosión. Fue una explosión. Y yo no sé si ese cordón sanitario no lo favorecería en cierto sentido, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer son políticas, eh, encontrarle la vuelta para la disputa, porque ellos se están metiendo, digamos, en terrenos que tradicionalmente y con métodos que tradicionalmente correspondían a la izquierda, y creo que hay muchos campos de disputa que se les están regalando a ellos de algún modo, ¿no? Eh, y por supuesto que en una situación de malestar, como el que produce la pandemia y todo eso, ellos te encuentran un campo abonado, ¿no? Entonces yo creo que el eje no veo que sea necesariamente ese cordón sanitario, que tome, es decir, que la derecha tome sus propias decisiones y bueno, y nosotros seguir con propuestas políticas. Pero el cordón sanitario no creo que sea que haya que proponerles eso, porque eso que va a implicar, le hacemos un cordón sanitario, entonces nosotros, ¿qué cedemos? Como, es decir, vale, nosotros os tiramos una mano, entonces, ¿qué pactamos? Ese cordón sanitario que va a implicar una gran coalición. ¿Para qué carajo nos sirve una gran coalición? Entonces, no, yo no lo veo lo del cordón sanitario. Versus. Bueno, en primer lugar, decirle a los ciudadanos de Castilla y León, desearles que disfruten lo votado y que bueno, pues que tengan una buena legislatura, porque claro, lo que les viene, pues bueno, por poquito que rasquemos, se lo han buscado ellos. O sea, aquí cada uno decide depositar su confianza en quien le dé la gana, por lo tanto, pues habrá que animarles a que disfruten con sus decisiones. El señor este que ha ganado las elecciones es, bueno, un poquito rascando en su historia, porque de Castilla y León, pues poco o nada sabemos. Es un poco un sitio que además tiene el territorio, uno de los territorios, no sé si el primero o el segundo más grande de España. Ha perdido en los últimos 10 años 200.000 habitantes. Una cosa que es como si los estuvieran expulsando de allí a la gente. Están cambiando personas por cerdos y vacas en macrogranjas. Con lo cual, bueno, pues parece ser que eso va a ser una especie de industria a modo, pues grandes pastos. Por lo menos en otros países se colonizan grandes pastos y los animales están en el libre. Aquí lo que hacen es que los concentran ahí y los convierten en un poco, pues, en presidiarios animales, ¿no? El señor Bañueco viene de una tradición franquista desde su familia, de toda la vida. Fue alcalde en Salamanca, tuvo un familiar también alcalde en Valladolid, se negaron a quitar el pendón ese franquista que había en Salamanca, que al final pues lo consiguieron retirar. Ganó las primarias en su partido con una trampa a la que iba a ser la candidata, que bueno, pues le tendieron una emboscada en un viaje privado que hacía y le sacaron, le detectaron alcohol en sangre y bueno, pues por supuesto la hundieron a esta mujer, que parece ser que era un poquito más moderada, era una línea un poquito más castellana, ¿no? De esta un poco más suave, no tan rancia y tan desagradable como lo que pinta allí normalmente. Y no olvidemos que esa es la cuna del señor que vio armas de destrucción masiva y que nos llevó a la guerra. Con lo cual, la tendencia hacia la derechización de esa tierra, pues desafortunadamente estaba clara y es un bastión desde hace 35 años del Partido Popular. Si ahora el Partido Popular se está yendo a la ultraderecha, pues evidentemente ahí hay un camino hacia la ultraderechización de esa comunidad bueno, que es irreversible. Con lo cual, el absurdo de querer poner ahí un parche sobre algo que era una tendencia natural y que lo ha sido simplemente
pues albergado en unas siglas que ahora han cambiado, sin más, ha sido siempre un cambio de siglas porque las políticas son las mismas. Hay una anécdota del señor Mañueco que se creó una policía para él mismo cuando estaba en Salamanca, y todo el mundo sabe allí que los hosteleros pues tendrían que andarse con mucho cuidadito para no perder licencias. En fin, había una corrupción clarísima, como siempre la ha habido en Castilla y León, pero claro, no hay noticias de esto. A este señor lo iban a imputar por la causa Lezo, de su amigo presidente de la Comunidad de Madrid, pero como en el último momento le chivaron lo que iba a pasar, pues no se firmó el contrato que iba a hacer, pero este señor estaba al punto de irse a la cárcel. Con lo cual, el cordón sanitario sería pactar con un corrupto fascista, por simplemente salvarlo de lo que él mismo es, con lo cual sería una tremenda contradicción, y además supondría meterse en una jaula de grillos terrible, y bueno, pues un poco darle pábulo a la ultraderecha y a pues a toda la derecha que existe en este país. Sería como prácticamente darle la razón, ¿no?, a esta gente, y decir, bueno, pues no os preocupéis que nosotros somos tremendamente idiotas y os vamos a salvar siempre. Mientras tanto vosotros pues nos vais a estar robando, nos vais a estar estafando y vais a estar atentando contra la ética a todos los niveles. Me parece completamente hasta ridículo el concepto de cordón sanitario. Los ciudadanos no han querido poner cordón sanitario, pues oye, no creo que sea responsabilidad de los que en realidad no tienen ningún interés en formar parte de un camino con esa gente. Me parece el concepto en sí ya absurdo, y más en España, cuando está muy claro. En Francia, por ejemplo, que podría ser una cosa un poquito más dispersa porque llevan muchísimos más años soportando la ultraderecha, o Alemania, que viene de la tradición nazi, bueno, pues ahí un poco pues estaría un poquito claro, ¿no? Y ponerse la nariz para votar a Macron o juntarse con la Merkel, pues no es lo mismo que juntarse con los herederos de Franco. Me parece a mí que la cosa es bastante diferente. Antonio, por cierto, nos dicen nos pedían que leyéramos un post del Club de Oyentes de Radio Clara. Está más referido al tema que estábamos tratando antes, pero ahí va, dice: oye, ¿y por qué no hacemos un crowdfunding para mandar un buen paquete de machetes, hachas, dagas, navajas y todo tipo de armas blancas a Génova 37 para ver si se degüellan todos entre todos de una vez? Dice: cuidadín, que el Correo Español, enemigo del pueblo vasco, es quien publica esta noticia. ¿Qué me estaré tramando? Y dice Carromero, la primera víctima del juego de espías. Pero bien, dicho lo cual, seguimos, Antonio. Sí, bueno, yo no es que quiera romper una lanza por nadie, ¿no? Pero sí recordar un poco lo que es Castilla, ¿no? Castilla y León, que es ahora la comunidad que políticamente se ha creado. No solamente durante la transición, sino mucho antes, ha sido una tierra de, sobre todo, curas, militares y caciques, ¿eh? Fue parte de la España franquista, el bando nacional. Allí habían salido Onésimo Redondo, Ramiro Ledesma, es decir, todas las organizaciones fascistas. Y cuando vino la represión, que fue a partir del 19 de julio, evidentemente del 36, a toda la gente de izquierdas que había y anarquistas y tal, pues fueron los pocos que había, fueron fusilados y sus familias represaliadas, que perdieron pues sus casas, se tuvieron que emigrar y todo eso. Por tanto, esa tierra ya viene con ese hándicap, ¿no? Con esa carga de derechas y de miedos, ¿no? Luego ha venido un poco el proceso de industrialización, que arrancó con la Renault en Valladolid, luego en Palencia, otro poco más en León, y en esas tres provincias sí que ha ganado el PSOE, es decir, que serían equiparables, homologables al resto de España, ¿no? Y bueno, si Vox tiene 13, en Castilla y León, también en Cataluña tiene 11, y es, digamos, la sociedad más politizada, ¿no? O más de izquierdas, podemos entenderlo así, ¿no? También ganó Ciudadanos hace unos años, aunque luego no gobernó, pero Ciudadanos fue partido mayoritario en Cataluña. Es decir, que en todos los sitios cuecen habas, ¿no? Y todas las candidaturas pues son en teoría legales y la gente las vota. Pero tampoco es que hubiera ninguna otras alternativas mucho más atrayentes. El PSOE tampoco encanta a la gente, ¿eh? No tiene un proyecto que ilusione y que dé soluciones sobre todo a la gente de las zonas rurales, ¿no?
Y de hecho ha habido varias provincias como Soria, Ávila y tal, que han tenido que buscarse la vida y han creado otras cosas y la gente las ha votado. Es decir, que no es que fueran fascistas todos los votos y toda la gente esté por que entremos, ¿no? Es decir, pero estaban buscando algo, la gente pues lo han acostumbrado, tiene que votar y no había mucho donde elegir. Entonces, donde se han presentado estas candidaturas provinciales, un poco en defensa de, más que nada de que se les tenga en cuenta, de que no les quiten el médico, que no les quiten la oficina del banco, la España vacía de la que estamos comentando tantas veces, ¿no? Entonces, allí ninguno de los dos grandes partidos ha hecho nada. Estos yo no sé si lo van a hacer, pero es otra alternativa, como pasó en Teruel. Es decir, que la gente pues va buscando a quién vota, va cambiando y tampoco podemos calificar que unas tierras sean más luchadoras o mucho más de izquierdas que otras, ¿no? En todos los sitios hay sus problemas. En sitios, y es verdad que quizá donde hay más industria, hay más tradición de organizaciones obreras y de luchas, pues normalmente ganan más los partidos de izquierda, digamos el País Vasco, digamos Cataluña, digamos Valencia, ¿no? Contrario que las dos Castillas o Extremadura o Andalucía. Pero es por todo eso, por toda esa historia que tienen, que también es de luchas y de represión y de mucho sufrimiento, ¿no? No es un capricho porque la gente nazca más de derechas o más de izquierdas. Es la vida la que te va viendo ante muchas situaciones. Entonces, pues yo creo que en lo del cordón sanitario yo no sé si tiene solución. Pero claro, el cordón sanitario tiene que ser una cosa que te lo creas y que lo propongas y que se haga. Porque estar decidido a hacer lo posible para que esa gente no entre en las instituciones. Ahora, si se hace de modo oportunista o como una ocasión para meter el dedo en el ojo al partido contrario o para ver si te meten un aprieto, pues entonces yo no sé si merece la pena que se intente, ¿no? Está claro que tienen sus representantes, están ahí, y si no se puede evitar que entren, pues oye, lo que hay que hacer es defender políticas que sean realmente de izquierdas y que ilusionen a la gente. Y si no lo votan, entonces te evitas la necesidad de crear un cordón sanitario. Porque claro, ahora lo que dice el PSOE es decir, bueno, si quieres cordón sanitario, lo hacemos aquí. Pero también habrá que hablar de Madrid, de Murcia o de Andalucía, donde de una manera u otra os están apoyando, aunque no estén participando en los gobiernos, ¿no? Directamente. Entonces también es una forma de ponerle la cosa bastante cruda, ¿no? Porque luego cada partido en cada autonomía pues tiene unos intereses y funciona de una manera. Entonces yo creo que es muy difícil eso del cordón sanitario. Sí que hay sitios, pero claro, funcionan de otra manera, como Alemania u otros países donde lo han decidido y lo han llevado a la práctica. Y no tienen problemas de juntarse un partido de centro, otro de derecha y otro verde y gobernar, porque los han elegido para eso. Aquí la situación es mucho más complicada en España, donde un partido puede haber ganado, pero se juntan tres que son contrarios y le quitan la capacidad de gobernar y lo dejan en la oposición. Todas esas cosas igual hay que verlas, ¿no? O el peso de la población a la hora de adjudicar los diputados a los territorios, ¿no? Igual habría que modificar esa forma. Sobre todo porque van a salir ahora muchísimos partidos pequeños que habrá que juntar 10 o 12 partidos cada vez que quiera sacar una ley adelante. Yo no sé si eso es práctico, ¿no? O si es representativo. Me parece que hace falta unos cambios que ninguno de los partidos grandes está dispuesto a llevar a cabo, porque piensas que les va a perjudicar a ellos. Pero bueno, la realidad también les está perjudicando. Yo no sé si tienen capacidad para dar un cambio e ir introduciendo otras medidas y otras formas de llevar la política mucho más participativa y que represente más a la gente de abajo, ¿no? No hay ninguna voluntad, creo yo. Roby, ¿algo más? No mucho más. Yo creo que hemos expresado aquí nuestras opiniones. ¿Versus? Sí, un poco, algún detalle. Aquí es que nos enfrentamos a algo que yo creo que no es demasiado propio de la esencia del ser humano, que es la aritmética, ¿no? La aritmética es simplemente una herramienta que nos sirve pues, para llevar adelante algunas acciones, pero no puede ser el eje central de lo que es la decisión que tiene que tomar, de la que tiene la que tiene que sufrir o que tiene que disfrutar una población entera. Es decir, esto no son cuestiones de numeritos, ni cuestiones de que pues ahora pues te apoyo y ahora no me apoyas, ahora tal. Es que lo primero que hay que hacer, como también se ha mencionado aquí, es hacer las cosas bien desde una buena política. Es que, bueno, se han lanzado las campanas al vuelo hasta hace poquísimo con una reforma laboral, por ejemplo, que no tiene nada de reforma laboral.
Ni siquiera, y lo primero que se hablaba era una derogación. Sí, posiblemente se hayan mejorado las cosas, pero la decepción sobre la propuesta inicial está clara. Entonces, quiero recordar que desde hace 35 años, por muchos matices que haya tenido por los temas de industrialización y tal, que haya participado también el PSOE y haya ganado, pero es que desde hace 35 años Castilla-León es facha, ¿vale? Tiene un gobierno fascista de derechas. Lo que pasa es que ahora, pues, bueno, pues es insoportable también la peste a corrupción que tiene ese partido y que hay familias ahí dentro que se querían repartir también el pastel, con lo cual pues ya han tenido pues esta primera escisión, que yo no dudo que habrá bastantes más, ¿vale? Y luego las pequeñas formaciones estas provinciales de la España vaciada, pues las sabía que eran todos ex de Ciudadanos, toda la candidatura. Es decir, tampoco podemos hablar de que hay un gran cambio desde esas perspectivas. No lo sé, hay intenciones, sí, hay símbolos, hay imágenes que parece ser, pero es que todo se queda en lo mismo. Al final, pues como es lo que prima la aritmética, pues ha ganado el que ha ganado, se tiene que apoyar en el que estaba antes con él y que ahora pues tiene que negociarlo, y que pues tiene posiciones muchísimo más radicales, que tampoco son tan radicales, mucho más radicales que las que hasta ahora han hecho ellos con sus políticas, porque si es la España vaciada es porque la han vaciado ellos, porque le han quitado toda la dotación pública necesaria, porque ni siquiera tienen cajeros automáticos. Es que, en fin, y bueno, eso tampoco sería lo más importante, pero bueno, es que es la única comunidad autónoma que hay una gran parte de la población de los territorios que no tienen ni siquiera acceso a nuevas tecnologías, como las tienen la gran mayoría del resto de las poblaciones. Y esto, pues, los ciudadanos de esta comunidad lo han valorado como positivo, porque si hasta ahora lo han tenido así y quieren continuarlo así, pues, hombre, habrá que decirle que disfruten el votado. O sea, es que no, el que quiere darse cabezazos contra una piedra sistemáticamente, pues no hay manera de convencerle de que deje de darse cabezazos con la piedra. ¿Qué le vamos a hacer? Pero entrar en ese menjunje ahora por no sé qué salvaguarda del espíritu democrático que no ha existido, me suena ridículo completamente. Innecesario, pero por supuesto el PSOE es especialista en hacer el ridículo. Ya lo ha hecho en Murcia, también lo hizo en Murcia ya, queriendo hacer ahí una especie de mal juego con los que se querían ir de Ciudadanos, que al final le salió mal. Pues aquí evidentemente pues volvería a caer en una trampa por idiota, ¿vale? Pero bueno, así están, ese es el nivel. Hay que hacer más política de verdad para la gente y dejarse de artimañas y rollos morunos y tonterías que se pueden evitar desde un principio, como antes decíamos. Antonio. Nada, simplemente que igual no me he explicado yo bien o he dado una sensación equivocada, ¿no? Que yo me refería a estas candidaturas de Soria, de Ávila y estos sitios, no porque en sí la gente que la forma sea, digamos, muy de izquierdas o muy progresista, ¿no? Simplemente de que la gente, el electorado, la peña de allí, pues buscaba algo nuevo y ha visto ahí una ocasión de decir, no estoy con lo de siempre, vamos a ver si por aquí, por este lado, conseguimos que nuestra provincia, que no suena en ningún sitio, más que cuando viene una central térmica o viene una urbanización o una macrogranja, para eso nos tienen, pero para servicios no hay nada. Entonces es un intento más, pero no porque el partido sea la alternativa, evidentemente. No, lo que han tenido es capacidad para conectar con un sector de la población, es decir, de levantar unas reivindicaciones que son sentidas por una parte de esas poblaciones y probablemente se conviertan en decisivos en algunas oportunidades. Porque, por ejemplo, si tiene que gobernar el PP, supongamos que pues si quieren el apoyo de esta gente van a tener que negociar algunas cosas, por lo menos algunas cosas consiguen, quiero decir, pueden conseguir. Pero es que ese es justo el inicio de Vox, así comenzó. O sea, con la insatisfacción de Ciudadanos y de Vox, la insatisfacción sobre el Partido Popular generó esas corrientes que eran más de lo mismo, y al final, pues bueno, pues de una manera se han recolocado pues a base de la financiación del IBEX. Sí, lo que pasa es que yo prefiero que se recoloquen en candidaturas de este tipo, o como Teruel existe, a que se recoloquen en Vox. Bueno, convengamos que es un poquito mejor eso.
Dependerá de su evolución. De momento Teruel existe, pues ha mostrado una formación dócil para para el gobierno que hay ahora socialista, de izquierda, supuestamente. Pero bueno, en cualquier momento coge las riendas otra deriva y pasa pues como con Ciudadanos, que en principio era el centro moderado y tal, y acabó siendo ultraderecha, igual que los demás. Es decir, es que esto es poco fiable. Lo que tiene que tener hay un planteamiento amplio sobre qué es lo que se quiere para el bien común y cómo se quieren tomar las decisiones de forma colectiva para todo el mundo. Con lo cual, a lo mejor lo que se está planteando aquí es la caducidad clara de este sistema que ya está reivindicando otras formas de hacer la política. Porque vamos, si seguimos engañados por los del PSOE toda la vida, los que puedan tener un sentimiento de izquierdas, los que supuestamente tienen un sentimiento de centro-derecha acaban teniendo nostalgia de franquismo, pues realmente esto no es nada representativo, porque es siglo XXI. Nuestros jóvenes, la mayoría de ellos, están pensando en otras cosas. Y yo creo que mayoritariamente la población está avanzando hacia otros caminos, no hacia el retroceso, hacia que siga enriqueciéndose la gente de forma ilícita, hacia que no se tengan los servicios adecuados, que es lo que estamos pagando entre todos. Y claro, esto dividido entre muchas facciones especializadas, pues pasa como con el sindicalismo, que al final pues tenemos sindicatos de empresa. O sea, es que, no sé, se desvirtúa todo. Sí que es verdad que, bueno, pues si son... Yo creo que en esencia pues tienen buenas intenciones y seguro que son buena gente. Pero bueno, es que la aportación no sé hasta qué punto depende un poco de la deriva que tenga ese partido. Molt bé, no sé si voleu afegir alguna més, però abans vos vaig a canviar ja de tema i abans ens arriba una pregunta no del que estem parlant, sinó de l'anterior, que se veu que la gent el que li agrada és la gresca. I diu, Manolo, sin citarme, rectifica una afirmación errónea de Versus. Digo, el único medio de la derecha que se ha mantenido equidistante hasta ahora es La Razón de Maruenda, no la ABC, como ha dicho. Dice, la ABC pide hoy en su editorial la cabeza de Teo García Egea. Dice, además, las encuestas del Mundo, La Razón, ABC y OK Diario están dando la razón a Ayuso por un 90% frente a Casado. El relato lo está ganando de momento Ida y Mar. O sea, Isabel Díaz Ayuso y el Miguel Ángel Rodríguez. Dice, pregúntales si creen que pesará más el relato o los varones. El dinero es lo que pesa, porque Ayuso es la que tiene la pauta publicitaria y entonces es la que acorda las cuentas de la prensa. Es decir, la pauta la tiene ella. Entonces, ¿cómo van a hablar mal para que les quite la pauta? Además, con Telemadrid movilizó ayer a la gente. Está clarísimo, vamos, esto es más viejo que... Versus. Pero yo hablo de lo que yo no he leído hoy. O sea, ayer, de todo lo que revisé, el único que dejaba, no ponía el índice en lo que era la investigación o el espionaje y que hacía un poco más de mención a lo que se estaba destapando, que era una corrupción, el único que yo de todos los que revisé fue el ABC, el Confidencial. Sí, pero esta mañana se despertó el contable y le dio el toque. Exactamente, o sea, sí, ahí está, efectivamente, tiene toda la razón Robbie. Esto se va equilibrando en la medida que puedes ganar o perder pasta. Y por supuesto, la que tiene regado todos los medios de este país prácticamente es la Comunidad de Madrid, que es la que se dedica a invertir en esto, sino que tabloides como, no sé, OK Diario tendrían sentido, o sea, algo que vamos, no tiene ninguna relevancia y de repente le aparece dinero por todos lados, o el señor Marcos de Quinto, que está financiando algo, bueno, un engendro ahí televisivo de este señor que no me apetece ni mencionar, ¿no? Alguno pues sabrá de quién estoy hablando. Entonces, sí, puede ser que hoy, pues como estamos mencionando, pues la deriva ya sea absolutamente a favor de Ayuso, pero ayer no, ayer el ABC mantenía una posición un poco más tibia, un poco más equilibrada. No descubría nada, pero vamos. Hasta el Feijóo, que parecía que estaba así medio equidistante, se le está viendo la patita también y cómo tira para
para Ayuso, leíamos hoy también en algún medio. Antonio, ¿tú quieres decir algo? Porque el Feijóo podría ser la alternativa. Hombre, yo creo que la gente lo que está esperando es a ver cómo van los acontecimientos para posicionarse, porque te puedes precipitar y cagarla, ¿no? Cuando las pugnas con lo de Pedro Sánchez y tal dentro del PSOE también pasó eso. Hubo gente que se adelantó y tuvo que arrepentirse, ¿no? Entonces en esto del PP, que ya se venía fraguando, porque la lucha ya viene de meses, ¿no? Y yo creo que Casado es el que menos apoyos tiene. Y luego, pues, sus aventuras con sus estudios no estudiados y sus diplomas. Y bueno, lo de Castilla y León tampoco ha sido un paseo triunfal y no se le ve mucho futuro. Y yo creo que esta Ayuso tiene su gente. Ya sé que no, no hay forma de explicarlo. ¿Cómo es posible que esa mujer tenga tantos seguidores? Bueno, lo del dinero, ya lo sé. Pero vamos, que no es lógico. Pero bueno, tiene a la gente de Madrid, por eso de la libertad para tomar cañas o no tomarlas, o aparcar donde te salgan las narices, esas cosas que enganchan a alguna gente. Y luego hay medios, pues como hay publicidad y hay lucimiento, pues están a muerte con ella. Y claro, el resto de varones regionales del PP, pues poco a poco irán declinándose hacia un lado o hacia otro, porque depende tu futuro de ahí. Entonces, pues yo creo que las próximas horas y días veremos ya definitivamente quién gana. Yo creo que el Casado lo tiene jodido, me parece a mí. Pero bueno, igual me puedo equivocar y además me da lo mismo que me da igual. Tampoco veo que vayamos a mejorar con uno o con la otra. Así que nada más. Ya hay expertos para eso. Esta noche habrá tertulias a tope. A mí me sorprende el posicionamiento, lo que estás aportando ahora de Feijóo, porque evidentemente Feijóo es el recambio que podría un poco, de algún modo, centrar, entre comillas, al Partido Popular, ¿no? El que dicen que está esperando a que se tranquilice un poco el Partido Popular para tomar las riendas. Totalmente. Y sería, rematar vosotros y luego me junto con los que hayan ganado. Y ya está. Sí. Hombre, es normal que se sienta más cercano a Ayuso porque de familia y de consiglieres este señor también sabe, ¿eh? Es decir, los que conocen un poco la realidad en Galicia saben... ¿De viajes en barco? No, y de los no solo eso, de los múltiples negocios que manejan los allegados del señor Feijóo en Galicia. Lo que pasa es que eso pues es como Castilla-León. Aquí hay unas zonas oscuras informativas bien diseñadas en este país que son el sostén y el bastión del fascismo más rancio junto con lo que pueda ser Madrid, que tenés el eje centro-noroeste de esta península que maneja muy fuerte los hilos y de ahí no se desconoce la mayoría de informaciones. Y también podríamos decir Extremadura, pero lo que es Cataluña, Euskadi, eso está ahí a la flor del día. La Comunidad Valenciana ahora está pasando un poco más desapercibida, pero también está en la pomada. Andalucía, vamos, día sí día también. Sin embargo, Castilla, León y Galicia parece que ahí no ha pasado nunca nada, pero son los focos alimentadores de la corrupción y de la uno de los bastiones de la financiación ilegal de este partido. Recordemos a la Diputación Provincial, creo que era de Pontevedra, el manejo que tenía y la relación con la trama Gürtel, que es este señor gallego, que ahora mismo no recuerdo el nombre, que era el que formó la empresa junto con Correa. O sea, era una cosa muy intensa. Y es que no me acuerdo del nombre ahora, pero bueno, este señor era un dirigente importante del Partido Popular. Y luego, pues en la Diputación, creo que era de Orense, la transmisión del padre al hijo y la colocación de personas a dedo en las administraciones. Bueno, pues todo eso ha pasado. Eso es franquismo puro y duro. Y sin embargo, pues parece ser que es la voz de la moderación, el señor Feijóo. Madre de Dios. Es que se vive demasiado nutrido del bulo sistemático, de la noticia falseada, del dibujo de una realidad que no existe. Y eso es lo que está configurando la supuesta verdad y sobre lo que se está apoyando la población. Y el resultado es este. El resultado es este. Pablo Crespo. Efectivamente, Pablo Crespo. Yo lo tenía ahí rondando. Exsecretario de Organización del PP gallego. Bueno, pues este señor, mira, si hay un carro de años que está por ahí siendo protagonista, ¿vale? Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Feijóo? ¿En serio? Bé, no sé si voleu dir alguna més o se n'anem a Rússia, a Ucrània,
Rusia, Ucrania, Europa. Ahí també hi ha que rascar. Antonio, ¿quieres comenzar tú esta vez? Bueno, Te dejamos lo fácil. sí, casi nada, ¿sabes? Política internacional y además de alto nivel, ¿no? De tablero de ajedrez. Porque aquí se están jugando muchísimos intereses, ¿no? Entre ellos no están los derechos humanos y la democracia, ¿eh? Eso no, ni Putin, ni Biden, ni ningún presidente de la Unión Europea les preocupa lo más absoluto ese tipo de cuestiones, ¿no? Los derechos de la gente. Porque mira que hay problemas en Ucrania de desabastecimientos, vamos, prácticamente de hambre, ¿no? Un montón de necesidades. Allí sigue todavía la central de Chernóbil, con todo lo que significó, y muchísimas otras problemáticas que no se solucionan, a pesar de ser un país con bastantes recursos, en gas y en otras muchas cosas, ¿no? Pero bueno, eso pasa en todos los sitios. Entonces yo creo que aquí están jugando también al gato y al ratón, ¿no? Es un desafío por ver quién puede más, y yo no digo que no haya errores por ambas partes, ¿no? Que los hay, y en eso se basa esta situación. Y yo creo que lo que está saliendo ganando pues es los nacionalismos, el militarismo, el comercio de armas, todo ese tipo de cosas se refuerzan con estos conflictos, evidentemente. Parece, bueno, es una perogrullada, eso lo sabe todo el mundo. Pero de vez en cuando tiene que haber choques de este tipo. No ya las guerras de África o de Oriente Medio y eso, que eso sirve para ir sacando armas ya de forma normal, ¿no? Ahí es donde se van ensayando los nuevos modelos y todas esas cosas, pero también enfrentamientos entre las grandes potencias para que se vea que nos puede llegar a nosotros, porque claro, esto que pasa aquí, la gente ya lo siente más cercano. El que se maten la gente en Sudán o en Eritrea o en cualquier sitio, a nosotros siempre pensamos que eso no nos llega, ¿no? Y entonces pues no nos importa. Ahora esto sí, porque lo tenemos cerca, son superpotencias que tienen un arsenal nuclear para destruir la Tierra varias veces, no una sola, sino 10 o 12, y claro, el riesgo es grande. Y yo imagino y espero que no se llegue al desastre, ¿no? Pero la cosa se va calentando, ¿no? Ya están hablando. Claro, no sabes si lo dicen porque es verdad o para crear más tensión, de que ya han empezado algunos choques, no directamente entre Ucrania y Rusia, pero sí en las zonas que están en disputa porque son de población mayoritariamente rusa, pero que han pertenecido a Rumanía y están dentro del territorio que ella reclama, ¿no? Y ese tipo de cosas no, en Donbass, ¿sí? Eso no ayuda a pacificar la situación. Entonces yo aquí veo unos intereses exorbitados en el tema de las armas y la presión para ver si se consigue doblegar. La razón absoluta yo creo que no la tiene nadie. No podemos decir, pues es que Rusia defiende a los débiles y está siempre apoyando al tercer mundo, ese tipo de cosas. Lo hace con unos intereses determinados, ¿no? Es una superpotencia también y también tiene su área de influencia que es normal, pues no quiere que se la pisen, igual que le pasa a Estados Unidos cuando se intentó colocar los misiles en Cuba. Como estaba cerca, pues no se podía permitir, ¿no? Y aquí pasa lo mismo. Si Ucrania se va hacia la OTAN, pues entonces Rusia lo toma como una amenaza. Pero vamos, yo creo que lo que hay que apostar, y en eso tenía que haber actuado Europa, tener más peso, y también España, que se ha adelantado a ofrecer sus 4 barcos, ¿no? Y yo creo que se tenía que haber apostado por el diálogo y por la paz. Lo que hay que intentar es que se le quite dramatismo al asunto, que se negocie y que se pacifique la situación. Y Europa tiene que hacer valer esos valores de paz y de convivencia, ¿no? Y luego dejar a la gente que arregle sus conflictos. Es decir, no somos nosotros, me refiero a nuestros gobiernos occidentales, quienes para decirle pues a otros países lo que tienen que hacer, porque ahí tenemos los ejemplos de lo que ha servido intervenir en Afganistán, intervenir en Siria o en Irak o en Libia o en cualquier otro sitio. Es decir, no se puede intervenir allí porque acabas de liarla más, ¿no? Y lo que haces es pues destruir un país que luego ya no se recupera. Ahora está en manos de señores de la guerra, de mafias, y están mucho peor, estos 4 ejemplos que he citado, de lo que estaban antes, ¿no? Al final, los que estaban allí se han venido arriba y son los que controlan la situación. Y ha costado muchísimo dinero. Se ha matado a muchísima gente inocente, porque siempre son los civiles los que la pagan, ¿no? Siempre mueren muchos más civiles que militares, y eso es una desgracia. Y por tanto, en el conflicto este que estamos viviendo en Ucrania, pues creo yo que no se puede apostar por ninguna de las dos partes. Lo que hay que apostar es por
por el diálogo, por pacificar la situación y luego por aplicar la solidaridad con el pueblo de Ucrania e intentar ayudarle pues, a salir de su situación de pobreza y de división y cosas de esas. Porque también el gobierno de Ucrania pues, se pasa un poco, ¿no? Porque claro, si tienes una zona que mayoritariamente es rusa, lo que no puedes hacer es dejar de utilizar el ruso en las escuelas o en las tiendas. Eso es meterle el dedo en el ojo y provocar pues, que quieran independizarse o unirse a Rusia o cosas así. La circunstancia por las que son rusos, pues porque hubo desplazamientos durante el estalinismo y por, bueno, muchísimas otras cosas. Porque las fronteras nunca responden a situaciones geográficas o de cultura. Las fronteras siempre dividen a los pueblos y es lo que pasa, porque hay minorías húngaras o minorías rusas o minorías alemanas o minorías polacas por dentro de otros países. Y eso a poco que se escarbe y se provoque, pues crea situaciones de conflictos. Entonces, la solución es todo lo contrario, intentar que no haya esos enfrentamientos, quitar dramatismo y ayudar a la gente a que sepa convivir en diferencias y con respeto a otras culturas y a otras nacionalidades. Y yo creo que eso no se está haciendo. Y la Unión Europea, como digo, ya para terminar, pues está jugando un papel de servilismo respecto a Estados Unidos. España, de hecho, ni la invitaron a las reuniones para hablar del asunto, ofreció sus barcos y tal, y luego no la invitaron a participar en la reunión de los países importantes que estaban marcando la pauta, ¿no? Es decir, que Europa tendría que decir a Estados Unidos pues que no cuente con ellos para esas cosas, que está por la paz y la convivencia en el continente. Hay que conseguir que Europa conviva con buenas relaciones, tanto la del Este como la Unión Europea. No oponerse de parte de Estados Unidos en su lucha por la supremacía planetaria, con Rusia o con China o con quien le toque en cada momento, ¿no? Europa tiene que tener un camino propio y que sea la paz y la defensa de los valores humanos. Ese sería un poco el mensaje que tendría que dar nuestros gobiernos. Las informaciones de última hora vienen diciendo, si hasta el día de hoy decían que Rusia decía que sus fuerzas militares estaban saliendo, dice que Putin anuncia ahora ejercicios de las fuerzas nucleares rusas, de que según la defensa rusa estos ejercicios tienen como objetivo comprobar el estado de preparación de la dirección militar y verificar la fiabilidad de las armas estratégicas nucleares. Por ahí vienen las informaciones que están llegando en estos momentos. Pero claro, habrá que ver quién las da o quién las hace circular. Claro. Porque Estados Unidos también está haciendo pruebas y también está averiguando cómo va lo suyo. Sí. Está claro. Roby. No, un poco, digamos, yo creo que del discurso de Antonio que comparto, esto vuelve a replantear lo que supone lo de la OTAN. Es decir, y que digamos que la OTAN no es una alianza, sino que sí, es una alianza, pero al servicio de los intereses de los Estados Unidos. Quiero decir que ahí Europa parece que no pincha ni corta, porque realmente si hay a Europa esta guerra, como tampoco en su momento la de Siria, la posibilidad de esta guerra no la favorece para nada, ni hay ningún interés, digamos, en que esto se produzca. Sin embargo, rápidamente se alinean con el mandato yanqui dentro de la OTAN. Y esto de pertenecer a la OTAN parece que no es nada hasta que lo es. Hasta que de repente se ven nuestros soldados embarcados en Afganistán o vamos a Irán y después tenemos las respuestas que tuvimos de parte de las organizaciones terroristas y nos convertimos en objetivo. Es decir, parece como que no hay una conciencia de lo que supone estar en la OTAN. Y después, en cuanto a los intereses estratégicos de Estados Unidos, yo creo que hay una cosa que está clara, y es que las relaciones de Rusia con Europa con el tiempo evolucionen, como han evolucionado, y en el contexto en que empiecen a ser de cooperación, yo creo que eso es un gran temor de los norteamericanos. Es decir, que en 10, 20, 30 años se supere, digamos, esta etapa de confrontación y se llegara a una situación, digamos, de cooperación europea, y donde Rusia, de un modo u otro, estuviera integrado. Yo creo que eso es un escenario que a los norteamericanos no les gusta nada, porque ya no pasarían a ser ni siquiera la segunda potencia del mundo, sino que quedarían relegados a un papel totalmente secundario. Y yo creo que quienes piensan la geopolítica con perspectiva, con tiempo, a 30 años vista, están trabajando un poco en ese sentido. Versus. Sí, perdón.
A ver, yo para empezar felicitaré a la población española que en aquel momento pues disfrutó de su decisión de OTAN de entrada no. Esto es algo que pasó en este país, que un partido denominado socialista culminó con la... Socialista y obrero. Sí, efectivamente. Culminó con la entrada en esta organización en la cual nunca hemos pintado nada. De hecho, yo creo que Europa ya hace muchos años que ha dejado de pintar nada y que continuamos ahí, pues, bueno, pues con grandes representantes de nuestro gobierno haciendo el ridículo espantoso como la ministra de Defensa, diciendo unas gilipolleces y unas tonterías que son, allá sean hasta dolorosas. Bien. También hemos estado buscando armas de destrucción masiva en algunos sitios. En fin, el nivel de imbécil que se está desempeñando en estos momentos respecto a los conflictos y respecto a lo que son los conflictos armados es espantoso. Y yo creo que definitivamente una posición clara sobre el pacifismo, sobre la pacificación en todas estas áreas, hacer áreas de exclusión, de militarización y agresión, debería ser la primera prioridad en un espacio como el que se quiere consolidar, que es el espacio europeo. Esta sería la primera fase que habría que desarrollar. Segundo, es muy ridículo andar de la mano de un país que lo único que está buscando son posiciones geoestratégicas, que jamás ha movilizado tropas para defender la libertad en ningún sitio, sino simplemente para abastecerse o colonizar o simplemente robar allá donde ha conseguido asentarse. Y esto tiene muchísimos ejemplos a lo largo de la historia. Luego, pues que un país como Rusia no quiera tener a una amenaza dominada por otro país a las puertas de su casa, como ya tiene con Hungría, que por cierto, la deriva ultraderechista de Hungría, ahí la tenemos. Polonia, otro que tal Pascual, pues bueno, si continuamos así con el foco que tiene Donbass de ultrafascistas, aquí tenemos un jugador que lo expulsaron del Rayo Vallecano por nazi, ¿vale? Y que es ucraniano y que se fotografiaba con toda la simbología nazi allí precisamente en Donbass, ¿vale? Entonces, ¿a quién estamos engañando? Lo que no podemos seguir es disfrazando de pacificación algo que no tiene nada que pacificar más que solventar, como antes se mencionaba, los problemas de subsistencia que tiene una población. Y ya está. ¿Qué pasa después de esto? Bueno, pues que por ahí pasa un caño de gas que te puedes tirar de espaldas, ¿vale? Y bueno, pues yo no sé si eso tendrá algo que ver, ¿vale? De hecho, el tema de la batalla por las energías en estos momentos, dada la clara decadencia de lo que son los combustibles fósiles, pues está ahí presente. Es fundamentalmente del petróleo. Entonces, claro, ya nos estamos posicionando porque los intereses son gigantescos. Y bueno, pues no creo que tenga que sorprendernos la increíble subida de la luz cuando lo que se está promocionando es el parque de vehículos híbridos y vehículos eléctricos. Es decir, todo conlleva pues un sistema interrelacionado. Esto no es ajeno a la realidad económica mundial, con lo cual todas estas ventas que nos quieren colar, que, insisto, desafortunadamente nos la quiere colar en el mensaje nuestro propio gobierno, a mí me parece de una desfachatez terrible. Y posicionarse al hilo de esto, pues es complicado si lo haces desde la perspectiva en la que te quieren encaminar. Pero cuando la perspectiva clara es ser una zona absolutamente pacífica y de convivencia, pues te desmonta todas estas historias. Es decir, nosotros queremos buena relación con todos nuestros vecinos, con todos los que tenemos alrededor, queremos una muy buena relación en general y queremos que haya un equilibrio social y que la gente disponga de una vida, pues por lo menos aceptable, allá donde se encuentre. Bien, y eso no implica que yo tenga que ir allí con un fusil. Implica que mis políticas se encaminen a eso. Y eso no se alimenta con dos cazas. En fin, es que yo no... hay imágenes que deberían desaparecer de nuestro imaginario porque son
es espantosa, es tétrica. A mí esta señora que se jacta de ser, no sé si, creo que estuvo en la matanza de los abogados de Atocha, ¿no? Esta señora era una de las que estaba en el bufete junto con Cristina Almeida, creo que se libró de que las acribillaran los fascistas, si no recuerdo mal. ¿Cómo puede ser que esta señora esté aquí en esta posición ahora, haciendo este espantoso ridículo, fomentando un posicionamiento bélico? Me parece terrible. Y ahí pues arrastra un gobierno que está dando mensajes de máxima confusión. Para mí eso es lo más grave. Luego aquello pues ya lo resolverán. Yo me parece a mí que ponerse a pegarse bombazos nucleares hoy en día, pues bueno, es que, en fin, sería ya el acabose, ¿no? Y no creo que... efectivamente, y no creo yo que la población mundial a estas alturas esté por eso. Es que está completamente fuera de tiempo esto. No sé si queréis añadir algo más de este punto, si queréis hacer alguna reflexión más, pero nos quedan por aquí 2 temas que yo los voy a enunciar y vosotros hacéis lo que creáis conveniente. Tenim a punta per així 10 anys de la primavera valenciana i tenia per així també que a CGT, a la Confederació General del Treball, l'han denunciat per calúmnies i odi contra els empresaris. Ha sigut una empresa que es diu Ramcon. Esos 2 punts els tenim per ahí. Antonio, ¿qué pasa? ¿Que vais calumniando y odiando a empresarios? Sí. Hombre, vamos a ver, yo creo que esto roza ya, pues parece una portada del Jueves o algo. Es decir, normal, si tú estás con la clase trabajadora, lo normal es que tengas inquina, que odies a los explotadores, ¿no? Y eso sería lo normal. Pero es que además, en este caso de Ramcon, que tú has dicho, es que hubo una muerte en accidente laboral, pero además una muerte por negligencia. Y hay una campaña que decimos que no son muertes, que son asesinatos. El terrorismo patronal es el que hace que muchos trabajadores estén sufriendo accidentes porque no les dan las medidas y las prendas de protección. Y en el caso de este compañero, un trabajador que tenía que limpiar unos cristales en una fachada de una dependencia municipal, aunque él no era trabajador municipal, claro, era una contrata, y le obligaron a subir a esa altura, pero sin arneses y sin ninguna medida de protección. Claro, él, bueno, tenía miedo porque ya tenía 2 sanciones y claro, iban a por él. Entonces, pues subió a contrapelo y claro, pues al final tuvo la desgracia de que murió en un accidente. Luego hubo una concentración y se sacaron pancartas que decían eso, terrorismo patronal y claro, y ahora va la empresa y no conforme con lo que ha hecho, que se ha cargado la vida de un trabajador y ha dejado una familia pues tocada para siempre, pues ahora va a ir a denunciar al sindicato, en concreto a una compañera que es delegada de la CGT en Vallés Oriental, en la comarca del Vallés, y quiere que la va a llevar a juicio y que la ha acusado de eso que tú decías, ¿no? Del delito ese de odio al empresario y esas cosas, ¿no? Y yo creo que, vamos, hay que apoyarla como ya se ha hecho, que hubo una concentración ayer en los juzgados y se la va a defender a tope, ¿no? La compañera que lo estaba buscando se llama Charo Lucena y es, como digo, del Vallés Oriental. El ayuntamiento donde sufrió el accidente fue el de Mollet del Vallès, pero como digo, no era un empleado municipal, sino que era una contrata pues, de la limpieza. Y encima provocan el accidente, no dan prenda de protección a los trabajadores y luego se sienten dolidos y ofendidos si les dices que es terrorismo patronal o que son unos explotadores. Bueno, ellos saben dónde están jugando, pero claro, no sé hasta qué punto pues, a alguien le habrá aconsejado que denuncie. Para que no te denuncien a ti, pues denuncia tú. Aunque ya está denunciado por aquel accidente, por supuesto. Y luego el otro, así ya os dejo a los demás. Sí, pero por cierto, que me apuntan que Margarita Robles no estuvo en el despacho de Atocha, por hacer la aclaración. No, no estuvo. Bueno, pues, dicho queda. Antonio, sigue. Bueno, pero queda todo lo demás, es decir, no estuvo allí, pero todo lo demás queda dicho, ¿no? Sí, está claro. Luego, la Primavera Valenciana, como tú has dicho, bueno, pues es una efeméride, es un acontecimiento. Han pasado 10 años. He tenido que leerlo 2 veces porque tampoco me lo creía, porque lo tengo tan reciente, pero han sido 10 años, ¿no? Entonces, bueno, pues como recordatorio siempre está bien que se tenga pues una mirada retrospectiva sobre las cosas que pasaron y tal, ¿no? Pues todo el mundo recordará miles de estudiantes en las calles. Estábamos todavía en los coletazos del 15M, ¿no? Era otro proceso, otro movimiento, que yo creo que ya queda muy poco de aquello, ¿no?
vamos, incluso cuando hicimos el 5º aniversario, que nos juntamos ahí unos pocos, se hizo un acto y tal, pues un periodista un poco jocoso decía, vosotros no sois estudiantes, ¿verdad? No sois estudiantes. No, ya se nos veía que no éramos de aquella primavera. La primavera ya había pasado, ¿no? Pero está bien que se recuerde sobre todo lo que sucedió, ¿no? La represión que hubo, las cargas policiales, las carreras, el delegado del gobierno que decía, hablaba aquello de, o el jefe de la policía, ¿no? Del enemigo, ¿no? Llamaba el enemigo a unos críos que iban con libros en la mano, ¿no? Levantaban el libro para decir que la cultura frente a la violencia, ¿no? Bueno, pues todo aquello fue una página histórica. De hecho, de la primavera valenciana, pues se habló y se sacaron imágenes en todo el mundo. Fue una cosa muy interesante de cómo se extendió la lucha y participó muchísima gente joven, que es lo que ahora, pues, aún sigue habiendo jóvenes que están implicados y que participan en muchísimas movilizaciones, pero claro, al nivel de la primavera valenciana, pues no se da. Yo recuerdo que estuvimos esperando que soltaran a la gente que habían detenido 10 o 12 horas, ya había, al final aún había allí cuando salieron, que ya era medianoche, cientos y cientos de personas presionando para que los pusieran en libertad, ¿no? Y luego estuvieron los juicios y fuimos allí a la Ciudad de la Justicia a solidarizarnos, en fin, fue una lucha interesante y que además, pues lo único que pedía pues era mejores derechos para la sociedad y tal, y además se hizo de manera absolutamente pacífica, ¿no? Que eso fue lo importante, que siendo tan pacífica se ensañaran tanto con la gente y fuera tan violenta la represión, ¿no? Y luego que un portavoz político pues salga en la tele diciendo que cuando hay que acordonar al enemigo y cosas así, como si estuviera en una guerra, ¿no? Como si estuviera allí en Ucrania, ¿no? Es decir, fue bochornoso y tal, pero bueno, ha sido parte de la historia de este pueblo de Valencia y yo creo que está bien que se recuerde que han pasado 10 años y que hay que seguir la lucha. Sobre todo la lección es esa, que hay que seguir y que hay que apoyar cualquier movilización que haya. Robbie. Sí, también yo me estaba preguntando, por momentos tengo sensación de que fue hace muy poco y por otro momento me parece que pasó hace 1000 años. O sea, tengo sensaciones contradictorias con el tema. Nada, recuerdo sí la brutal represión, era una represión, me acuerdo que había padres a lo mejor con los niños en las paradas de autobuses y la policía llevaba adelante una cacería, fue una cosa que estaba totalmente fuera de sí. Y bueno, y también fue transversal, porque sí, estaban los jóvenes, pero también acompañaron muchos padres. Yo me acuerdo que ahí en el Luis Vives, por ejemplo, no, se veía jóvenes, pero también se veía a sus padres apoyándolos y demás. Y fue una situación, digamos, que, que bueno, que hoy uno recordándolo, eh, creo que eso se incorpora así a nuestro patrimonio histórico y ojalá vuelva pronto alguna primavera, ¿no? Versus. Sí, disculpas por lo de la ministra de Defensa, me he confundido. No estoy siempre acertado, ¿qué le vamos a hacer? Ahora viene eso de perdón, me he equivocado, ¿cómo es? Perdón, me he equivocado. No se volverá a repetir. Efectivamente, pero bueno, ya os daré un trozo del elefante este que he cazado. Respecto a los compañeros que están teniendo el gravísimo problema de odiar a una empresa, que esto como delito de odio es un poco, a mí me da, no sé, me explota la cabeza, ¿no? De pensar que esto puede ser un delito de odio, que odies un ente, ¿no? Claro, si simplemente hubieran manifestado asco, pues igual la cosa no hubiera sido grave. Es decir, que a lo mejor se tenían que haber manifestado en términos de asco, ¿no? Me da asco la empresa. Sois repugnantes, ¿no? Igual esto no hubiera sido tan grave, pero claro, esto posiblemente tenga que ver con que se sigue aquí con una ley que se llama Ley Mordaza. Llámame, igual me estoy equivocando, que hoy no estoy muy acertado, pero vamos, posiblemente estemos ahí también intentando derogar algo que fue como compromiso en su momento. Bueno, mucha solidaridad con los compañeros. A mí sí que me generan muy malos sentimientos estas cuestiones y me parece muy natural que se hayan manifestado en estos términos. La rabia que se tiene cuando a alguien se le desasiste de esta manera y encima se le responsabiliza de lo ocurrido, cuando no ha habido las suficientes garantías para que eso fuera correcto y que un ayuntamiento
un ayuntamiento, una institución pública esté soportando estas características con las famosas externalizaciones, nos da una pista de cómo deberíamos actuar a la hora de elegir nuestras representaciones. Pero esto desafortunadamente no va a ocurrir. Y luego, pues bueno, muy entrañable el recuerdo de Primavera Valenciana. Bueno, yo estuve muy cerca de este asunto, de hecho hicimos un seguimiento muy interesante, bueno, el seguimiento de periodismo gráfico, y yo vi situaciones durísimas. Yo vi policías saliendo de furgonetas en un estado catatónico, con una rabia y unas ganas de intervención sobredimensionadas, tal vez provocadas, no quisiera especular con nada, por algún tipo de estimulación externa. Bien, pero bueno, no habrá que. Nos hemos olvidado de dónde han ido a parar quienes eran los centros responsables de estas cuestiones, ¿no? Sobre todo de las carreras y tal. Una tal Paula Sánchez de León era la delegada de gobierno en ese momento, y María José Catalá estaba, creo que, al cargo de educación en ese momento. Entonces, ¿dónde han ido a parar estos señores? Bueno, pues siguen en la política, siguen siendo representantes, o sea que tampoco desafortunadamente han cambiado tanto las cosas como se ha mencionado aquí. Sí que hay, es verdad, un sentimiento de un poco de interés porque las cosas estén equilibradas y que no tienen la potestad absoluta sobre nosotros quienes quieren manejarnos desde la represión. Entonces, bueno, tal vez ese pozo sí que se haya sostenido, pero claro, los participantes pues van decayendo porque evidentemente el mundo tiene un dinamismo voraz y demasiado veloz en estos momentos, y pues nos va arrollando, ¿no? De hecho, fíjate la sorpresa que hemos tenido de darnos cuenta de que eso ha ocurrido hace 10 años, cuando realmente lo tenemos ahí latente. Esto va a mucha velocidad y se nos pasan demasiadas cosas desapercibidas cuando, por fortuna, a pesar de la velocidad, siguen latentes ahí y son difíciles de sacar. Eso es lo que nos queda, en cierto modo. Y luego no me olvidaría, vuelvo a repetir, lo de dónde están ahora Paula Sánchez de León y María José Catalá. María José Catalá creo que está en el Ayuntamiento de Valencia, o al menos era candidata hace poco a la alcaldía o algo relacionado con esto. Con lo cual, muy mal no les ha ido. Tal vez este sea el premio. Y al comisario de policía creo que lo trasladaron al de Son el enemigo, al del enemigo. a otro puesto, però... A buscar otros enemigos, siempre tendrá enemigos. Exacte. Hem d'acabar ja, no ens queda temps per a més, només per a convocatòries i molt ràpidament. Ronda de convocatòries. Antonio. Bueno, yo hoy muy rápido y además con el corazón partido, porque hay dos cosas a la misma hora. Una, la convoca CGT, que ya lo has mencionado en las cuñas, que es siguiendo con el ciclo de el sindicalismo de ayer y de hoy, que está organizando la Biblioteca Libertaria Ferrer y Guardia, pues allí en la avenida Cid 154, hoy viernes 18 a las 19:30 es la charla sobre Salvador Seguí, sindicalismo en los años 20, con la participación de Emilio Cortavitarte, que es historiador, y también de un dibujante, Antonio Raya, que ha hecho el cómic que es Negras Tormentas, ¿no? Nubes negras, nubes negras. Ay, bueno. Negras Tormentas de Rubén Uceda, que también lo está sacando. Exactamente, claro, pues me he confundido. Y bueno, y luego también a la misma hora y el mismo día, viernes 18 a las 19:30, en el Ateneo Libertario al Margen, en Palma 3, en el barrio del Carmen, pues se presenta el libro L'Homme Gris de Psicofons. Así que elegid, hay gente para todo y por lo menos no os quedéis en casa y participar en alguna de las actividades. Molt bé. Més convocatòries teniu per ahí, Robi versus... Yo, como siempre, animar a la lectura, además de todos los contenidos que tienen nuestros compañeros. Últimamente, pues he retomado una lectura en valenciano de Martí Domínguez que se llama La Sega, un libro entrañable que recupera la memoria de tiempos duros y crueles de la historia, en este caso en la Comunidad Valenciana. Muy bien escrito y muy bien ambientado, y que llega al corazón, y bueno, para que no nos olvidemos del daño que nos ha hecho en nuestros pasados la dictadura fascista, ¿no? Que quiere seguir interviniendo.
Bueno, y yo creo que se vienen los premios Goya, ¿no? Esta semana, ¿puede ser? Ya han sido, ya han sido. Ah, ya han sido. Ya han sido. No te tocó ninguno, Robbie. No me tocó ninguno. Lo que Debe me haber encantó saludado fue ya a toda la familia. a todo disfruté tu de los equipo. Eso es modelitos. para saludar. Bueno, le Disfruté de tocó. los modelitos de los compañeros. Pues sí. Bueno, y en convocatorias, no, iba a acordarme del Buen Patrón y de Roures, pero yo creo que ya se ha dicho por ahí también. También. Más una vez. Pero mañana, sábado 19, va a estar la gente, bueno, quien está moviendo la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular Regularización Ya, van a estar en la Plaza de las Palomas, la Plaza de la Virgen, recogiendo firmas desde las 10 de la mañana hasta las 3 del mediodía. Y después el domingo, día 20, en Benimaclet, 11:30 de la mañana, en el cruce de la avenida Valladolid con la calle Mistral, manifestación para volver a decir que ni PAI, ni P, ni que dejen que dejen Benimaclet tranquilos y tranquilas. Esas son las convocatorias que tengo por aquí. Seguro que nos dejamos muchas más, pero que la gente... Sí, habrá una más, pero estas son las más urgentes, porque son inmediatas. Que entren en redes, que las encontrarán. Y Antonio Pérez Collado, desde SGT i l'Ateneu Llibertari al Margen, Robi Bertassi, desde Rusafa Ràdio i Versus, Eserum Bàsic, moltes gràcies, salut i fila propera. Salut. Un plaer. Salud, ya está. Adeu, Hasta la próxima vez que nos veamos. Adeu, companys. Luego. Salut. Lliure directe Ràdio Clara. Jo m'acomiado ja fins dilluns, que tornarem a este